Bienvenidos los que nos están visitando. Y la gloria sea para Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, mis hermanos y yo nos unimos en esta oración para pedirte, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, venga en estas palabras y nos dé la paz y el gozo que nuestro corazón y nuestra alma anhelan y desean. Que nos des la quietud, Señor Santa, que necesitamos para escuchar tu voz y sobre todo tener también la voluntad de obedecerla, ya que en tu palabra está escrito que debemos ser oidores más hacedores que oidores olvidadizos. Y te pido, Padre Dios, que desde el que habla hasta el último, Señor, que escuche esta palabra, pueda ponerla en su corazón y hacer algo con ella, Señor, y ponerse en obra. Te pido también que si hay algún hermano o hermana en esta tarde que necesita aquí entre nosotros y los que nos escuchan a través de los medios que necesita, Señor, una sanidad o un milagro, tú lo obres, Señor, mientras llevamos este servicio a cabo, porque todo lo que hacemos, Señor, es para tu honra y para tu gloria, y tú te mueves, Señor, en medio de tu pueblo. Así está escrito, así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, tomen su lugar. Estaba pensando desde qué año, hace unos días estaba pensando desde qué año los conozco a ustedes. ¿Desde qué año los conozco? 1800, dijo un hermano. Nosotros llegamos aquí a San Antonio, Texas en el año 2007, ya entradito el 2007. Desde esa fecha hasta el día de hoy he tenido el enorme privilegio de enseñar en esta iglesia. Primero al lado de mi hermano Alejandro Larios, quien era el pastor aquí cuando yo llegué, y después como pastor de ustedes desde el año 2017, 2018, más o menos. Entonces estaba pensando, ¿cuántos años son, hermanos, desde 2007 a la fecha? ¿Cuántos? ¿9? De 2007 hasta el día de hoy. ¿Cuánto? 19 años. O sea que tenemos apenas 19 años, hermanos, aprendiendo de la palabra. 19 años que el Señor me ha permitido comunicarles la palabra. Y estaba pensando, bueno, también la palabra dice que a causa del tiempo, nosotros ya debíamos de ser maestros. Quiere decir que cualquiera de nosotros puede y debe predicar, así como cuando escucha una predicación. Porque son 19 años de estar aprendiendo. Amén. Y estaba pensando, pues a lo mejor también mis hermanos ya están aburridos de escucharme y necesitan escuchar otra voz. Y dije yo, bueno, puede ser, pero de lo que nunca se pueden aburrir ni deben aburrirse es de escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a sus vidas. Yo sé que la Biblia dice que algunos lo acallan, otros lo entristecen y otros simplemente lo ignoran en sus vidas. Pero hoy en esta tarde yo quiero recurrir a aquellas palabras que el apóstol Pablo dijo cuando estaba él enseñando de Jesucristo. Dice, yo cuando vine a ustedes no vine con palabras persuasivas o palabras humanas o de sabiduría, que era lo que se estilaba en el tiempo de Pablo, la sabiduría griega, y cualquiera que quería hablar, pues quería apantallar con un discurso en griego. Y Pablo dice, yo no me ocupé de eso, sino enseñarle solamente a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje básico del Evangelio. Y también el apóstol Pablo dijo, y debemos de estar aprendiendo esto hasta que todos lleguemos a comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura, todo lo grande que es Jesucristo. Tengo muchos años, hermanos, de conocer a Jesucristo, pero hasta el día de hoy puedo decirles que he alcanzado a comprender más de lo que es Jesús. Pero todavía no puedo yo decir que aunque tenga 40 años predicando como pastor, no puedo decir que ya lo he sabido todo, lo he conocido todo.
Y este preámbulo me sirve para decirles que es mi intención las próximas semanas de predicar una serie que se llama Conociendo más a Cristo. Y casi todos sabemos que Cristo es el crucificado, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es mi Salvador, que Cristo es Dios. Hemos hablado mucho de eso en todos estos años. Pero hoy quiero referirme a una pequeña parte, hermanos, del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, donde Juan dice, en el principio era el verbo, ¿y el verbo qué, hermanos? Era Dios, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando yo estaba estudiando acerca de este Evangelio, me di cuenta que Juan, casi todos los que han estudiado, los estudiosos del Evangelio de Juan, dicen que Juan no conoció los otros evangelios. Y es muy probable que sí, porque apenas estaba siendo formado el Nuevo Testamento, hermanos. Es muy probable que Juan no conocía lo que Marcos escribió, lo que Lucas escribió, ni lo que Mateo escribió. Y es por eso que el Evangelio de Juan es tan distinto a los otros. Recuerden cómo comienza Mateo, hermanos, ¿recuerdan? Acabamos de estudiar Marcos, ¿verdad? Pero ¿cómo comienza Mateo? Con la genealogía. Él quiere cautivar al pueblo judío diciéndoles que Jesús es el Mesías prometido, que ahí está el linaje, ¿verdad? Todo el linaje de él. Y Marcos habla de un Jesús poderoso, ¿verdad? De un Jesús de acción. Y Lucas, bueno, es el gran investigador. Ese es un caso extraordinario porque Lucas, hermanos, no conoció a Jesús personalmente. Él hizo una investigación exhaustiva de todos los milagros y de todos los dichos de Jesús. Entonces, eso es extraordinario. Y más extraordinario es el de Juan, porque Juan no comienza con que Cristo nació en Belén y que lo pusieron en una cuna y que vinieron los magos y que Herodes lo quería matar. Juan no empieza ahí. ¿Dónde comienza Juan? En la deidad de Jesús. Ahí comienza Juan. Él no se ocupa de decir que si viene de tal generación o viene de acá. Él se ocupa inmediatamente diciendo Jesús es Dios. Así inmediatamente. ¿Por qué? Porque Juan tiene una iglesia, hermanos. Dicen que él ministró en el área de Éfeso y Asia Menor. Entonces ahí la población de la iglesia era mayormente griega, pero también había judíos. El problema era que los judíos, hermanos, que se habían convertido a Cristo, estaban siendo rechazados en las sinagogas. ¿Por qué razón? Porque habían creído en Cristo. Entonces ellos se preguntaban dentro de sí, ¿habremos tomado la decisión correcta de creer en Jesús? Porque ahora somos rechazados de nuestra propia raza, somos rechazados de nuestra propia sinagoga y ahora nos dicen que nosotros ya no somos parte de su grupo. ¿Habremos nosotros tomado la decisión correcta al aceptar a Jesús como Señor y Dios? Entonces Juan comienza a predicarle a ellos, tanto a judíos como a griegos, y les dice, miren, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y ahí es donde nos vamos a detener hoy en esta tarde, con esa parte de Juan. Así que el primer sermón de esta serie se llama Jesús, el Logos. Todos ustedes deben de saber, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Otra pregunta, ¿cuál es el idioma que Jesús hablaba, hermanos? El arameo, exactamente. Casi todos dicen que ese hebreo, Jesús no hablaba el arameo. Todas las palabras que están registradas en los evangelios están en arameo. Entonces, aunque la lengua que más se conocía era el arameo, porque fue una de las primeras lenguas, la primera escritura que se conoció fue el griego, hermanos. Ellos inventaron el alfabeto y muchas cosas más. Los números también. ¿Quién inventó el cero, hermanos? Los mayas, hermanos. Los mayas inventaron el cero. Por lo menos nos dejaron algo, ¿verdad? Para acá. Entonces, la idea de Juan al predicar acerca del Logos, hermanos, es porque en el tiempo de Juan, que estamos hablando del año 90 después de Cristo, ya había muchas ideas acerca de quién era ese Cristo que decían que se había levantado de los muertos y que ahora vivía para siempre. ¿Quién era ese Cristo por el cual los cristianos estaban dispuestos a morir? Había muchas ideas. Como si yo a usted le preguntara quién fue Pancho Villa, ¿usted qué diría?
Uno diría un revolucionario, otro diría un robavacas, otro diría un cuatrero, otro diría un héroe nacional. Había muchas ideas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta cuando nos metemos a estudiar la historia de ese personaje? No, me acuerdo que en la escuela nos encargaban biografías. ¿A quién le encargaron biografía en la escuela? ¿Verdad? Lleva una biografía de Benito Juárez, a ver quién fue Benito Juárez. Y ahí estamos, ¿verdad? Nosotros creyendo todo lo que nos decía la biografía. No nos decía de la inmoralidad que él cometía o las cuantas mujeres tenía, nomás todo lo bueno nos decían en la biografía. Entonces aquí había gente en el tiempo de Juan diciendo, es que Jesús no era Dios, Jesús era un ser humano. Acuérdense cuando estuvo en la cruz y le clavaron la espada, la lanza, ¿qué salió? Sangre y agua. Y ellos decían, ese era humano. Los dioses no sangran, decían ellos. Y luego estaban los docetistas que decían, bueno, él era como un espíritu, pero tenía una apariencia humana. Por eso él pudo resistir todo lo que resistió la cruz. Por eso él caminaba sobre el lago, porque era un espíritu. Y había muchas ideas en el tiempo de Jesús. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento en griego, en Juan, verso 1, capítulo 1, dice, en el principio era el Logos, donde dice verbo, era el Logos. Y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es el Logos? El Logos, hermanos, es algo que define algo. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, ¿cuál es su logotipo? ¿A qué se refieren? Una marca específica con la que se puede identificar algo, ¿verdad? ¿Cuál es el logotipo de un Volkswagen, hermanos? Así es. ¿De un Mercedes-Benz? No, es una hélice de avión. ¿Y si saben por qué? Porque esos vehículos tienen tecnología de avión, por eso tienen ese símbolo, es el logotipo de ellos. Y así les podría yo preguntar cuál es el logotipo de un equipo de fútbol, ¿verdad? Una marca distintiva, algo que lo distingue. Entonces, cuando los griegos pusieron ahí en el Nuevo Testamento, en el principio era el logos, ellos decían que era como una idea abstracta, una idea con lo cual se representaba a Dios o al Hijo de Dios. Pero Juan no es lo que está tratando de decir, porque enseguida él dice, en el principio era el logos, pero el logos, ¿qué dice? Afirma. Era Dios y luego reafirma y el logos estaba con Dios. Jesús el logos es nuestro sermón de esta tarde. ¿Quién es el logos? El que Juan está hablando ahí. Salmo 19, del 1 al 6, vamos a leerlo en dos versiones, porque quiero que aclaremos un poquito nuestra mente acerca de Jesús. Acuérdese, esta serie se llama Conociendo más a Cristo. Salmo 19, del 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice ahí. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de qué, hermanos. ¿Quiénes? Los cielos y el firmamento. Dice que ellos hablan todos los días. Dice, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo y nada puede ocultarse de su calor. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora vamos a la traducción Lenguaje Actual. El cielo azul, ¿qué dice qué, hermanos? Nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que Él ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí.
aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino, sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Amén. Los griegos trataron de definir, hermanos, qué es lo que había construido toda la creación. Y ellos estudiaron el sol, la luna, las estrellas. Ellos pusieron nombre, hermanos, a las constelaciones. Usted sabe, cuando fuimos a la escuela nos enseñaron todo eso. ¿Quién le puso luna? La luna fueron ellos. Urano, Platón, ¿cómo se llama? Plutón. Plutón y Mercurio y Júpiter, todos esos nombres, hermanos, ellos los pusieron. ¿Quién puso nombre a todos los animales y los clasificó? Fueron ellos, los griegos. Y aún con todo su conocimiento, hermanos, que ellos tenían, no pudieron definir con certeza a qué se refería Juan cuando decía en el principio era el Logos. Y estos dos pasajes que acabamos de leer dice, simple y sencillamente esto, los cielos cuentan la gloria de Dios. No escuchamos palabras de ellos, no oímos ningún sonido de ellos, pero ellos nos hablan de la gloria de Dios. Algunos de ustedes han tenido la experiencia de estar en el campo en la noche cuando está estrellado. ¿Qué siente cuando mira las estrellas? Por allá por Atascosa, ¿cómo se ven las estrellas? Se ven tan cerquitas, hermanos. Y a veces se me ha ocurrido a mí, y si me subo al techo de la casa, alcanzaré alguna, porque se ven tan cercas, hermanos. Y una vez estaba yo observando, porque hay unas que brillan más que otras, y yo sé que esos son planetas los que brillan más. Estaba yo observando en la noche cuando de repente vi que una estrella comenzó a hacer movimientos circulares así. Inmediatamente dije yo, un ovni. Y saqué mi celular y comencé a grabar, hermanos. Y se ve dónde está la estrella haciendo esto. Y de repente desapareció. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Con esto quiero decirles que los griegos trataron de definir quién era el Logos de Juan y simple y sencillamente dijeron, bueno, el Logos tiene que ser una idea que rige a la creación. Pero quiero que entienda que Juan toma el concepto de Logos, que es el griego, lo toma y dice, no es una idea, es Dios. Es Dios, dice, él lo afirma desde el principio. Y entonces aquí tengo algunas definiciones, por ejemplo, del griego, del Logos. Dice que en el griego Logos quiere decir que es una palabra, que es una razón, que es un pensamiento, que es un discurso, que es un principio racional, un sentido, un significado, un orden, una estructura o una expresión de la mente. Por eso ellos no pudieron definir si era un Dios o era una persona, simplemente dijeron, es una expresión de la mente. ¿Quién rige el universo? El Logos, una expresión de la mente. Y por eso Juan interrumpe con su pasaje inmediatamente, sin decir agua va, dice, no, el Logos tiene nombre y es una persona y se llama Jesucristo. Él lo define de esa manera. En el principio era el Logos, la palabra eterna de Dios, la expresión perfecta de la mente de Dios. Ese ser se llama Jesucristo. Él es el Logos. En el mundo griego, ya decía, el Logos era algo, pues simplemente un principio que ordenaba el universo. Juan tomó esa idea y dijo, no es una idea, es una persona, se llama Jesús. Y Él es el Señor. En hebreo, la palabra Logos es diferente, se llama Dabar. Dabar quiere decir palabra, declaración, mandato, hecho, acción, cosa establecida o un acontecimiento que ya se pronunció que va a suceder y sucede. Eso es Dabar. Cuando usted lee el Génesis 1:1 y dijo Dios, en el hebreo dice Dabar. Eso es, dijo Dios, Dabar. Entonces Dabar no solo es un sonido, sino es una palabra que ejecuta, es una acción que crea.
Dabar no separa la palabra de la acción, sino que la acción está implicada. Es una palabra que crea. Por eso Juan conectó el logos de la creación con el logos de Juan 1:1. Algunos han dicho que Juan es el Génesis del Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Juan conectó el Génesis con Juan. Ahí lo conecta esas dos partes. En el latín se enseñó que era verbum. Verbum es la palabra, la expresión verbal, la declaración, el mandato. Y la Vulgata Latina, o la Biblia del Oso, como se conoce, tradujo así: in principium erat verbum. En el principio era el verbo. Pero el verbo en latín es simplemente una expresión verbal, una declaración, algo que se dijo. Entonces no hacía justicia al nombre de Jesús. Recuerdan que Jesús dijo: el que oye mis palabras, ¿qué, hermanos? Y las guarda, entonces va a vivir, porque mis palabras son ¿qué? Son vida. Entonces, verbum enfatiza la expresión verbal de Dios, aunque no captura toda la profundidad filosófica de los griegos. Sí comunica que Cristo es la palabra hablada y revelada de Dios. Todos entendemos, cuando hemos estudiado acerca de Jesús, que el Padre era el que hablaba, y ¿quién era el que creaba? Era Cristo. Muy interesante cuando conectas Juan con Génesis. Dice, en el griego logos es la razón eterna que ordena el cosmos. En el hebreo dabar es la palabra que actúa y crea. Y en el latín verbum es la palabra revelada de Dios al hombre, que es Cristo Jesús. Amén. Estas tres declaraciones juntas nos dicen una cosa: Cristo es la mente de Dios, Cristo es la acción de Dios, y Cristo es la revelación de Dios. Amén. En la mañana aprendíamos que había misterios, ¿no? En la escuela nos estaban enseñando de misterios, y muchos maestros en el tiempo de Jesús decían: bueno, si sigues mis enseñanzas, yo te voy a revelar los misterios. Pero el misterio, dice Pablo, ya fue revelado y se llama Jesús. Amén. El Hijo de Dios. Ahora vamos a la primera cosa que quiero que vean de logos. Juan 1, del 1 al 3, en Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien se salió o entró? Y que se abrió la puerta de repente. Juan 1, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, miren. En el principio, la palabra, ¿qué, hermanos? Ya existía, eso ahí lo aclara perfectamente. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio, ¿con quién? Con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. ¿Entiende eso? ¿Sí lo entiende? Dios hizo que todo fuera creado a través de Jesucristo, y nada, absolutamente nada, hermanos, puede ser creado si no es a través de Jesucristo. Nada puede ser sostenido, nada puede permanecer. Es el sol del que nos habla Salmos 19, que sale, que Dios le hizo una casa en el espacio y que sale todos los días, como recorre la tierra y luego vuelve a su casa otra vez en la noche. Jesús fue el que le ordenó a ese astro: aquí te vas a estar, ni lejos ni cerca de la tierra. En el espacio que yo te diga es donde te vas a mover. Y los científicos nos han asustado por años. Si el sol se moviera 1 pulgada, nos dicen, si se moviera, nosotros quedaríamos como, hermanos, como pollos rostizados, nos dicen. Y ahí estamos bien asustados, que no se mueva el sol, que no se mueva. Dios le ordenó a través de Jesucristo a ese astro, que le dijo: aquí vas a entrar y aquí vas a salir, y no te vas a mover. Amén. Qué interesante. Juan no comienza su evangelio diciendo: miren, hubo un niño que nació en un pesebre y lo cuidaron José y María y luego Herod. No comenzó ahí su evangelio. Él comenzó simple y sencillamente con la firmeza de decir: aquí comenzó la eternidad, con Jesucristo.
Antes que existiera el tiempo, antes que hubiera luz, materia o ángeles, ya había una persona y se llamaba en el griego el Logos y era la palabra y era Cristo, él ya existía. Por eso muchos piensan que Jesús existió, bueno, después que nació de María. Y yo les digo, no, eso Jesús ha sido preexistente, él ya existía. Y eso es un punto de fe que nosotros creemos, que Jesús ya existía desde antes de la creación. Y ahorita vamos a corroborarlo. Juan quiere que sus lectores sepan que Jesús no es parte de la creación, que Jesús es el creador de todo lo creado. Juan quiere que sepan eso. Un niño preguntó a su padre un día, oye papá, si Dios hizo todas las cosas, ¿quién hizo a Dios? Ya saben que los niños hacen preguntas bien profundas, ¿verdad? Y te dejan así como diciendo, ay, pues déjame hablarle al pastor, dicen, ¿verdad? Y el papá le contestó, hijito, todo lo que comienza necesita un creador, pero Dios no tiene comienzo. Él declaró en su palabra, yo soy el principio y soy el fin. Soy el alfa y soy la omega. Conmigo empieza todo y conmigo acaba todo. Amén. Él siempre ha sido. Así que Cristo es eterno, sin principio, sin causa y sin limitación, hermanos. ¿Conoció usted alguna limitación para él? Ninguna. Todos dijeron, mátalo y se va a acabar. ¿Y qué pasó al tercer día, hermanos? Resucitó. Se levantó de la tumba a vivir para siempre. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Esa palabra era el verbo. En el español, hermanos, nosotros utilizamos se llaman pronombres él, ella o todos esos pronombres los utilizamos, pero en el griego no se utilizan. Juan entonces estaría diciendo, en el principio era logos, no dice él, era logos, en el principio era, pero el verbo era está en un tiempo imperfecto, quiere decir que no sabes cuándo, no tiene un tiempo, ¿verdad? Entonces era, ¿cuándo? No sé, pero era. Él aclara eso ahí. Existencia continua, no dice fue creado, sino era. Ha habido una gran controversia, hermanos, en muchos concilios, diciendo que Jesús fue creado. Y si Jesús fue creado, entonces va a terminar también con la creación. Pero Jesús no fue creado, hermanos. Él es el creador. Ahorita vamos a ver otro pasaje. Salmo 92. Salmo 92 dice lo siguiente. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué, hermanos? Antes de que se formase todo, tú ya eras Dios. Amén. Ahora vamos a un profeta que casi nunca miramos, pero vamos a verlo. Lo tenemos aquí sábado tras sábado, pero casi nunca lo citamos. Miqueas 5:2. ¿Ya? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de qué, hermanos? ¿Desde cuándo? Perdón, desde los días de la eternidad. No está hablando el profeta que iba a vivir 3 años y medio o 33 años y medio ahí en Jerusalén. Dice, tus salidas han sido siempre desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, se refiere a que el Jehová que Moisés conoció allá en el Éxodo, ¿quién era? Era el Cristo. ¿Quién fue aquel hombre que se le presentó a Josué en medio de la batalla, que Josué le dijo, eres de los nuestros? Ese era Cristo. Amén. ¿Quién fue el que se presentó en todos esos milagros y maravillas, el que peleó con Jacob esa noche? Fue el Cristo. Tus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus ¿qué? De sus obras. Este es un verso profético, hermanos, donde está declarando la palabra que Jesús ya estaba en Dios desde el principio. Entonces hay una diferencia entre ser creado y ser engendrado.
Amén. ¿Saben cuál es la diferencia? Algo que tú crees es algo que tú haces con tus manos, o en este caso Dios con su voz. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero en el caso de Cristo dice que Dios ya lo poseía a él desde el principio. Entonces él fue engendrado de Dios. Como la mujer que concibe y entonces pare a un hijo o una hija, salió de ella. Amén. En este caso, Cristo sale del Padre. En ese sentido, Él es engendrado. Entonces, si Cristo es eterno, entonces, ¿cómo es nuestra fe, hermanos? Es también eterna. Nuestra fe es eterna. Y si Cristo es eterno, entonces nuestro fundamento descansa en algo que no cambia. Y si Él dijo, yo quiero que ustedes vivan, yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, ¿qué va a suceder? Eso va a suceder. No cambia. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros sí cambiamos, ¿verdad? Ya no le voy al mismo equipo porque están perdiendo mucho, ¿verdad? Ya no le voy a esto, ya no le voy a aquello, pero Él no cambia. Él no cambia. El Logos es Dios, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Juan afirma sin ninguna ambigüedad que el Verbo era Dios. No es un ser creado, no es un ángel, ni un profeta de un alto rango como muchos lo tienen a Jesús. En el Islam dicen, creo que fue un gran profeta, pero nada más. Juan dice sin más ni más, Él es el Dios verdadero. Él es a quien todo mundo un día va a tener que doblar su rodilla. Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita, ¿qué cosa, hermanos? Toda la plenitud de Dios en un cuerpo, ¿qué, hermanos? En un cuerpo humano. Aunque ellos veían a un ser humano, Dios había puesto toda su divinidad en él. ¿Por qué él podía conocer lo que había en el corazón de las personas? Porque era Dios. ¿Por qué él podía saber las intenciones del corazón? Porque era Dios. Entonces fíjese lo que dice este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo, ¿qué, hermanos? Humano. Eso es lo extraordinario, hermanos. Que un Dios que creó al ser humano quiera venir a meterse en un cuerpo creado por él mismo. Eso es lo extraordinario. Ahora voy a invitarlos a leer Hebreos 1. Hebreos 1 en la misma traducción. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de qué, hermanos? De los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo, ¿qué hizo Dios, hermanos? Creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y esto demuestra que el Hijo es muy superior a quién, hermanos. Así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo, hermanos? Tú eres mi hijo. Hoy ha llegado a ser tu padre. Hoy he llegado a ser tu padre. La versión tradicional dice, yo te he engendrado. Esa es la versión tradicional. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren, ¿qué, hermanos? Todos los ángeles de Dios. Y según el libro de Revelación, cuando Juan quiso adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? No, a mí no, sino ¿a quién? A Dios, es el único que puedes adorar, al Cordero. Entonces dice, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre.
Tú gobiernas con un cetro de justicia. Vamos a detenernos un poquito ahí. ¿Quién le dice al hijo? ¿Quién? Pero al hijo le dice, el padre le dice, ¿tu trono qué? El padre le llama al hijo, Dios, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra, con tus manos formaste los cielos, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como una ropa vieja, los doblarás como un manto y desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Amén. Toda una gran lección, hermanos, acerca de quién es el Hijo, quién es Dios, quién es Cristo. Y mire, yo no sé si usted se detuvo ahí, pero yo estaba reflexionando en Hebreos 1, dice que Él, la tierra, hermanos, la creación, dice, tú la puedes desechar como desechamos nosotros la ropa, ¿qué? La ropa vieja. Tú puedes quitar el manto del universo como quien dobla una sábana. Y eso me puso a pensar, por ejemplo, en el momento en que Pablo habla acerca de la venida de Cristo, dice que en un momento y en un qué, abrir y cerrar de ojos, todo se acabará. Al toque de la final trompeta. ¿Y sabe qué? ¿Cuánto se tarda en abrir y cerrar usted un ojo? El ojo. Dicen que es una milésima de segundo abrir y cerrar un ojo. Y eso es un segundo atómico. Entonces yo estaba pensando, ¿quién creó el átomo, hermanos? ¿Quién fue? Cristo, hermanos. Dios a través de Cristo creó el átomo. Y está comprobado, hermanos, que cuando tú puedes dividir el átomo, provocarías una reacción en cadena. Entonces, todo donde haya oxígeno se incendiaría inmediatamente. Y estaba pensando cuando leía esto, cuando Cristo le diga al átomo, desactívate, y la creación, hermanos, está escrito que desaparecerá. Y vendrán cielos nuevos. ¿Quién puede hacer eso? Nuestro Cristo, hermanos. ¿Lo está conociendo más? Amén. El Logos estaba con Dios. Una comunión sin distinción, una comunión eterna, una relación perfecta. Nosotros batallamos mucho para entender eso, hermanos, pero tenemos que llegar a comprenderlo, pedirle a Dios que nos ayude a comprenderlo. Yo digo, pues yo soy yo y mi hijo es mi hijo, ¿verdad? Él allá sus asuntos y yo los míos, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús dice, mi Padre y yo somos uno solo. Eso fue un choque, hermanos, para el judío, porque el judío dijo, no, oye Jehová nuestro Dios, y si yo acepto que tú eres hijo de Dios, entonces tú eres Dios, y ya no es uno, sino dos. Dice, ¿por qué no me creen que yo y el Padre somos uno solo? Y si no me creen, crean en lo que yo hago. ¿Cómo es que Jesús estaba con el Padre desde el principio? En una comunión y en una relación perfecta. Juan 17:5, nueva traducción viviente. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que qué, hermanos, que comenzara el mundo. ¿Antes que qué? Antes que comenzara el mundo. Hermanos, nuestro Cristo no es un Dios lejano, es un Dios que es relacional. Que por eso vino al mundo, hermanos, porque quería tener una relación con su creación. No quería estar lejos, ni quería provocar temor, como los dioses que se inventaron los seres humanos. Dale este sacrificio porque si no se va a enojar
y no nos va a dar cosecha, y no nos va a dar lluvia. Y Cristo vino a enseñarnos que la relación es más íntima, más grande. Juan dice que el Logos estaba con Dios. Es una comunión distinta, una comunión eterna, una comunión perfecta. Y el Logos es el fundamento del orden universal. Y aquí es donde la mente se nos va. Juan 1:3, nueva traducción viviente. Dios creó todas las cosas por medio de Él, de nuestro Cristo, y nada fue creado, hermanos, sin nuestro Cristo. ¿A quién le gusta ir a los ríos? Me gusta mucho a mí. ¿Sabes dónde más me gusta a mí? Cuando veo que el río está corriendo, porque el río se vuelve como cristalino. Y no sé si usted se ha fijado, pero en ciertas partes de los ríos hay cascadas. ¿Y sabe para qué son esas cascadas? Purifica el agua y la oxigena, para que la vida que haya en el agua no muera. Amén. Y uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurrió eso? Usted ponga unos pescados en una pecera ahí, si no le pone oxígeno, ¿qué va a pasar, hermano? Van a morir. Pero Dios sustenta todo. Porque el agua del mar es salada. La primera vez que la probé dije, ay, José, pasó de sal esto, ¿verdad? ¿Por qué es salada, hermanos? Porque esa es un agua estancada. No va a ningún lado. ¿Qué pasa con el agua estancada, hermanos? Se corrompe. Pero Dios en su infinita sabiduría le puso, ¿qué, hermanos? Sal. No mucha, no poca, la que se necesita. Increíble. Toda la creación, todo lo que existe, fue hecho por Él y a través de Él. ¿Ha observado los animales? ¿Le gusta ver los pajaritos? Hay unos tan bonitos, hermanos. Unos bonitos. Y me da coraje cuando un gato que anda por ahí los atrapa y se los come. Pero luego pienso, ¿pero quién le puso el instinto a ese animalito de hacer eso? Pues Dios también. Pero cuando atacan mis pollos, sí. Hey, ¿qué estás haciendo, verdad? Dios hizo todo tan perfecto, hermanos, y con una variedad, hermanos, que nos quedamos asombrados. Ahorita, después de que llovió mucho, hermanos, hay flores por todos lados. Hermosas. Y aunque usted sea muy bueno para recrearlas, pintándolas o haciéndolas de migajón o lo que sea, no las puede hacer igual. Dios hizo todo perfecto. Y lo creó a usted y a mí. En mi caso, con muchos defectos, pero también con virtudes, como el caso de cada uno de ustedes. Y lo más interesante es que somos valiosos para Él. Él dijo, yo voy a ir a morir por esa creación mía. Y Él vino a morir siendo Dios. Colosenses 1, 15 al 17, Pablo hablando contra todos los que decían que era una idea o que Cristo era como un espíritu nada más, que realmente no era humano, contestó lo siguiente, Colosenses 1, 15 al 17, nueva traducción viviente. Cristo es la imagen visible del Dios, ¿qué, hermanos? Invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, ¿qué, hermanos? Toda la creación. ¿Quién mantiene unida toda la creación? Cristo Jesús, hermanos. Me dijo un joven, hombre, hermano, ¿no ha visto la película esa de los héroes? Thanos que agarró las 7 joyas y que no sé qué. Le dije, cállate, eso es ciencia ficción. Pero ¿quién sí sostiene toda la creación? Cristo Jesús.
Él la sostiene. Así que en el momento que Él diga, hasta aquí llegamos, se acabó, y la creación va a obedecer. Pedro dice, los elementos en el cielo se arderán. Las estrellas van a caerse. Todo eso. Hebreos 1:3, el verso de lo que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Un día hablando yo de la divinidad de Jesús con una persona que no creía en eso, y dijo, mira, Cristo irradia la gloria de Dios, pero no es Dios. Es como un espejo que no tiene luz propia. La luz verdadera es Dios, no Cristo. Y le dije, Cristo no refleja a Dios. Lo que Juan dice que es que Jesús es Dios. Él no se metió en ese punto. Él nada más dijo, Jesús es Dios. Desde el principio, él afirmó eso. Un científico que se autodefinía como ateo, hermanos, le dijo a su maestro, un maestro anciano, le dijo, estoy decepcionado de usted, maestro. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ¿cómo es que usted, una persona tan inteligente, habiendo enseñado a muchos científicos como yo, ha declarado creer en Dios? Cuando usted sabe que nosotros, los científicos, si no podemos comprobar un hecho, entonces no creemos en él. Y dijo, bueno, hace muchos años yo era como tú. No creí en Dios. Hasta que un día mi maestro me dijo que hiciera una tesis para ya pasar mi prueba final. Y la tesis que él me encargó fue estudiar el cosmos y escribir sobre el cosmos. Todo sobre el cosmos. El punto de vista griego, el punto de vista popular y el punto de vista bíblico. Dijo, en los primeros dos no tuve ningún problema, pero en el bíblico, ahí me atoré, dijo el científico. Y después de estudiar por más de 2 años el cosmos en el punto de vista bíblico, llegué a una conclusión. Dijo, entendí que todo lo creado responde a una mente superior, a una mente maestra que todo lo controla. Absolutamente todo. Desde un astro que muere y otro que nace, hasta una simple ave que empolla sus polluelos o un mamífero que da vida a otro ser. Entendí absolutamente todo, que detrás de todo eso tendría que haber una mente perfecta y maestra que todo absolutamente lo controlaba sin imperfección. Entonces me di cuenta que la creación como la conocemos no fue producto de un Big Bang o de algo que surgió así nada más, que salió del agua y comenzó a crearse. Yo entendí. Mi amigo le dijo que tanta perfección no puede ser obra de la casualidad. Y entendí, mi amigo, que el Logos es el Cristo y el principio de la creación. Así que cuando miramos al origen de todas las cosas, hermanos, entendemos que no hay caos ni hay vacío, que no hay un montón de cosas ahí desordenadas, simple y sencillamente hay orden, hay creación y todo obedeciendo a una sola palabra, a la palabra de Cristo. El principio de la creación dice que Él existía antes del tiempo, que Él era antes del tiempo, que Él sostiene el presente, que gobierna el futuro. Y tu vida, mi hermano y hermana, no comenzó contigo. Quiero que lleves este pensamiento contigo. Tu vida no comenzó contigo. Comenzó en el corazón de Dios, diciendo, en tal punto de la historia, yo quiero que tú existas. Y existes ahora
porque naciste en el corazón de Dios. ¿No te da gusto saber eso? Sí. Y yo digo, aunque mi padre y mi madre no se hubieran conocido, Dios ya había decidido en su corazón que yo existiera. ¿Y sabe qué? Debo de existir para la gloria de Dios, porque eso me dice que mi futuro no depende de mis circunstancias. Si soy inteligente o no lo soy, si soy exitoso o no lo soy, depende de quien me creó, quien me envió a este mundo. Así que si hay alguien que piensa y dice, no sé para qué vine a este mundo, no sé para qué está el otro, mire a su creador, porque Él le va a dar propósito y le va a dar futuro. Cristo es el fundamento seguro sobre el cual tú puedes construir tu vida, porque Él sostiene todo, absolutamente. Amén. Tal vez haya alguno que diga, bueno, yo necesito estabilidad, yo necesito a Cristo, yo necesito asegurar mi futuro. Y quiero decirle, termino con esto, solamente en Cristo es posible, porque hemos leído que Él sostiene absolutamente toda la creación. Amén. Dios les bendiga, hermanos.